Sigue. Bueno, pues estamos aquí hoy miércoles a las 6 de la tarde con Jaume Agut, que siempre es un placer hablar con él porque no solo de la parte de empresa como lo que es la empresa, la parte más técnica, digamos, más pragmática, vamos a intentar charlar, mezclar un poco la parte pragmática con la parte humanística y que nos vaya contando, bueno, pues su punto de vista, su experiencia. Y hay que decir que Jaume de profesión, bueno, de estudios es ingeniero de telecomunicaciones, máster en desarrollo directivo en el IES, máster practitioner y seguro que un montón de formaciones más que nada tienen que ver con toda esa parte pragmática que realmente son las que más le han ayudado en su carrera. ¿Es así, Jaume? Así es. Yo soy un hombre de empresa. Toda mi vida he trabajado en empresa, en el mundo de los negocios. Y siempre las empresas te han ayudado, ¿no? O menos las empresas donde he estado, te han ayudado a formarte en skills técnicas, ¿no? Las hard skills que se llaman, ¿no? Y en el momento de mi vida yo empecé a descubrirme, ¿no? Y ahí vienen las soft skills. Entonces ahí es donde nació pues el hecho de formarme en PNL. Soy Master Practitioner en PNL. Apareció el hecho de formarme en otras disciplinas, ¿no? Lo curioso fue el cómo llegó a ese punto, ¿no? Y es que en el año 2010, no, el año 2000, perdona, el año 2000, yo empiezo a trabajar en una compañía que era una joint venture entre una empresa americana que era Quest y otra empresa holandesa que era KPN, ¿no? Y la empresa se llamaba KPN Quest, KPN Quest. Entonces, cuando yo llegué allí, solo llegar, me ponen en el año 2000 una persona, me dicen, la compañía te pone un coach, ¿no? Ostras, ¿y esto un coach? ¿Qué es un coach, no? Porque en ese momento aquí en España no se oía. Entonces yo tuve la suerte de poder vivir durante 6 meses todo un proceso de desarrollo personal acompañado con un profesional. Y cuando terminamos ese proceso, yo me di cuenta que había cierta metodología, ¿no? Entonces yo les pregunté, para hacer lo que vosotros hacéis, para hacer esta magia que habéis hecho conmigo, ¿cuáles son las recetas? Y entonces me dijeron varias palabras, ¿no? Me dijeron, pues mira, se llama PNL, se llama Enneagrama, se llama Sistémica, se llama Coaching, se llama Gestalt. Ostras, entonces dije, pues yo esto lo quiero para mi vida, ¿no? Y entonces, pues a partir de allí empezó toda una andadura a nivel personal de aprender de formarme en estas habilidades para aplicarlo a gestionar mi vida. Porque lo que habían hecho conmigo en 6 meses, en esas sesiones, a mí me pareció mágico, ¿no? Y ahí llego pues donde estoy ahora, ¿no? Por eso, respondiéndote, sí, me he formado en muchas disciplinas que van más allá, ¿no? De lo que es el puramente empresarial. Un poco la idea de esta charla es para todas esas personas que tienen más de 40 años, que están en un sitio, que llegaron por X motivo y que ya llegan mucho tiempo y saben que ya han tocado techo, pero tienen pues los miedos, los típicos, los miedos normales, ¿no? A traspasar ese umbral, a ver qué hacen. Bueno, pues la idea, pues con Jaume, que es una persona que además de ser, seguramente no lo va a decir, porque, bueno, una persona modesta, la persona que relanzó InfoJobs, que la puso en el mapa, bueno, pues ha ido pasado los 40, obviamente, ha ido teniendo experiencias laborales nuevas y gracias a ese autoconocimiento y a ese aprendizaje, me imagino que has decidido confiar en la vida, ¿no? A mí me pasó a partir de los 50, o sea, yo voy una década más, pero bueno, o sea... Sí, yo creo que hay una palabra mágica, ¿no? Que es el autoconocimiento, ¿no? Mágica para algunos y maldita para otros, ¿no? En el mundo de la empresa esto parece como, esto no es importante, el autoconocimiento, ¿no? Mientras que mi creencia y mi experiencia me dicen todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando del mundo de la empresa donde lo que se habla, por ejemplo, de escuchar, se habla de sostener las emociones. Todo esto son soft skills y todo empieza en uno mismo, ¿no? Entonces, qué importante cuando yo doy muchas conferencias, acompaño a organizaciones en esa transformación de liderazgo, de cultura,
Y siempre surge una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Si tuvieses que recomendarme una cosa, ¿cuál sería, no? Y para mí está muy claro, y es, primero invierte en conocerte a ti mismo, ¿no? Porque si algo he aprendido en mi experiencia, en mi vida, es que lo único que podemos cambiar es lo que somos, cómo nos gestionamos, cómo percibimos y cómo reaccionamos a lo que la vida nos trae. Y entonces, la vida se empeña, o las empresas se empeñan en darme herramientas para cambiar a los demás. Pero es que todo nace aquí. Entonces, por eso, si yo digo una sola cosa, esa, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué problemas tienes? Y esas dificultades, ¿cómo las puedes suplir o cómo las puedes limar? ¿No? Todos tenemos una parte buena y otra parte no tan buena. Y lo que se trata es de que esa parte no tan buena la podamos ver, la podamos reconocer, la podamos aceptar y la podamos también sujetar un poco, ¿no? Para gestionarla desde otro lugar. Y a partir de ahí, todo lo que tú quieres poner por encima, ¿eh? Va a ser sostenible. Entonces, cuando yo veo a una persona en el mundo del trabajo, ¿qué vemos? Un ser humano. Y autoconocimiento es el tronco, ¿eh? Todo lo que esté en ti será posible para sostener unas grandes ramas que llevarán grandes frutos, que son los éxitos. Pero todo empieza allí, en conocerte a ti mismo. Yo ayer hablaba, ¿no? Y ahora está muy de moda el tema este de las extraescolares, ya lleva unos años. Bueno, yo cuando era jovencito, pues extraescolares era la máquina, el inglés y poco más. Ahora ya hay 200 disciplinas. Y yo lo que digo, ¿no? De que creo que bajo mi punto de vista, esas extraescolares deberían ir más orientadas a formar a los chavales en todo este tema de autoconocimiento, porque luego la profesión, vete tú a saber si lo que está aprendiendo va a tener sentido. O sea, yo recuerdo a mi hermana aprendió mecanografía, sí, le va bien para el ordenador, pero Pero no, nada o más. sea, pero es que hoy en día ya levantas un micro y ya te escribe todo, ¿no? Entonces, insisto mucho en eso. Yo mi llegada al mundo del autoconocimiento, a pesar que siempre he sido una persona de lectura y aficionado a todas estas cosas, llegó tarde, llegó casi con 50 años. Como por casualidad me apunté a un máster de desarrollo personal y liderazgo y ahí fue donde conocí las herramientas que las había escuchado con más profundidad. Y por ejemplo, el enneagrama, ¿no? Que puede, o sea, si tú me hubieses hablado a mí hace 10 años, te hubiera dicho, déjame de esoterismos y sinceramente, ¿no? Porque yo tenía esa creencia. Claro, cuando yo lo he visto en mí y me he dado cuenta, o sea, es un auténtico descubrimiento de ver por qué haces lo que haces. O sea, si realmente te quitas la máscara, porque si sigues engañando te da igual. Pero si te quitas la máscara, yo en mi caso, o sea, no tengo problema en decirlo, porque todos que me conocen ya se lo he dicho, yo me identifico muchísimo con el eneatipo 3. O sea, estás toda la vida en el hacer. En el hacer para que te den esa palmadita en la espalda y digan, wow, qué bueno que eres. Y eso, Claro, es que, wow. David, este mundo empresarial, el 3, ¿no? Parece que fabricamos 3, ¿no? Es haz mucho, persigue el éxito, intenta quedar bien con los demás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el mundo de la empresa, que es muy competitivo, favorece esta emergencia, ¿no? Este emerger de este tipo de caracteres, ¿no? Yo coincido contigo, ¿eh? Y fíjate, yo empecé a trabajar con Enneagrama en el año 2005. Me empecé a formar en temas de Enneagrama. Y es curioso mi trayectoria porque todo eso que yo tomaba para gestionar mi vida, empecé a experimentarlo con mi equipo, con el equipo de ventas. Yo en ese momento era director comercial en InfoJobs. Empecé a aplicarlo al equipo de ventas. Y lo bueno es que esa magia funcionaba también con ellos. Y con el tiempo, cuando cogí las riendas de la Dirección General de InfoJobs en el año 2010, pues yo empecé a contar, ¿no? Qué herramientas utilizamos en nuestra empresa. Y una de ellas era el enneagrama. Y es lo que tú dices, ¿no? Estaba visto como una herramienta del diablo, ¿no? que era poco seria, que era poco predecible, pero es muy humana, ¿no? Es muy humana. Entonces, estas herramientas son excelentes herramientas para gestionarte tú, para ver cómo son
tus relaciones con tus compañeros, con tus amigos, con tu pareja, y poder desde ahí limar, trabajar aquellos aspectos que a veces van en contra tuya y potenciar aquellos que muchas veces van a tu favor, ¿no? Cuando entiendes tus motivaciones y quieres que los demás entiendan tus motivaciones también, el primer paso es entender tú las motivaciones de los otros, ¿no? Claro, eso es un cambio de paradigma brutal, ¿no? Porque como que de la noche a la mañana, bueno, no te quitas al 100%, pero dejas de estar enfadado con el resto del mundo, ¿no? Dices, bueno, obviamente, eso es el que ha estado 50 años actuando de una manera, en 15 días, en un mes, pero bueno, es por donde se empieza, porque es que si no, al Es un final primer paso. continúa. Es un Y, primer paso. exacto, y entender todo eso. Otra cosa que me gusta mucho, el tema de los valores, que bueno, Mm. que es otro tema. Yo me formé en coaching por valores, acabo de hacer el programa Experto Internacional en Desarrollo de Valores con Simon Dolan, que tú bien Sí. conoces, que Gran es maestro. es un maestro, Sí, es sí. un tipo, yo cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, además lo escucho con todos los sentidos, el meritazo, o sea, ya no solo en hablar en otro idioma y dar, sabe muchísimo, o sea, claro, Sí, sí. es discípulo de Hans Selye, de la primera persona que acuñó la palabra estrés. Un hombre que ha escrito 75 libros, madre mía, a mí me costó escribir uno un montón, o sea, imagínate 75. Y bueno, la semana que viene vamos a la presentación de algo nuevo, ¿no? Y esto de, por ejemplo, los valores, es curioso, ¿no? Que todavía no esté en ciertas empresas ya de un volumen. Yo entiendo que una pequeña empresa, pues bueno, casi lo entiendo, ¿no? Pero que una pyme ya en esos procesos de selección no tenga todo esto incorporado. O sea, primero que no tenga los valores de la empresa bien definidos, no hay en un cartel puesto o ahí en la página web que no las conoce ni el ni el director comercial lo sabe, ¿no? Pero bueno, es que es tan importante que la persona que entre vaya con esos valores en congruencia con la empresa y no solo con la empresa, porque no es igual el departamento de atención al cliente que el departamento Sí. de ventas, que es mucho más pragmático, ¿no? Esos son temas. Hay algo que es una certeza y es que cualquier colectivo humano, sea una empresa, una organización o un grupo de amigos, intrínsecamente tiene unos valores, ¿no? Otra cosa es si somos capaces de darles palabras y reconocerlos, ¿no? Entonces, detrás de ello, le pongamos palabras o no, está la inteligencia del ser humano. Nosotros cuando entramos en una empresa nueva o en un colectivo nuevo, lo primero que hacemos como seres humanos es conectar con el entorno, observar, ver cuáles son las pautas de trabajo, cuáles son las cosas que se aprecian y se premian y cuáles son las que no. Y sin darnos cuenta, inconscientemente, el ser humano es un ser social y como social que es, nos adaptamos al entorno, ¿no? Hasta el punto de que en muchas ocasiones perdemos incluso nuestra esencia por adaptarnos tanto al entorno. Entonces, lo que está claro es que las empresas o los colectivos humanos tienen unos valores. Sí es muy interesante lo que tú decías, ¿no? Hacer un proceso que facilite, uno, la conciencia de que esos valores están. Y más importante, vamos a ponerle palabras, ¿no? Porque cuando tú le pones palabras, es algo que ya puedes tocar, que puedes modelar, que puedes compartir con otros, ¿no? Hay una frase y es, que a mí me gusta mucho y es, mi mundo se limita a través de las palabras que yo conozco, ¿no? ¿Eso qué significa? Cuantas más palabras, más significados seas capaces de saber y comprender, mejor te vas a poder expresar. Cuanto menos, menos cosas vas a poder decir, ¿no? Entonces, los valores, cuando tú los nombras, te ayuda a que emergen. Yo lo he vivido, he trabajado durante los últimos 9 años acompañando a equipos y organizaciones y a personas individualmente a transformar su liderazgo y la cultura en la que viven, ¿no? Y lo que sucede en el proceso de identificar los valores es que emerge un conocimiento intrínseco de por fin le pongo palabras a eso que percibía pero no lo sabía. Y eso facilita la interacción con otros, ¿no? Porque tú decías, llega una persona nueva, ¿cómo se lo cuento? Cuando yo interactúo contigo como compañero, ¿cómo me estoy dando cuenta que ese valor de la ambición o del compartir o de la empatía
lo estamos poniendo en acción, ¿no? O no, al revés. Entonces, eso facilita la conciencia, la introspección y, por tanto, la mejora y el cambio continuo de uno mismo y del colectivo, ¿no? Yendo al tema, Jaume, de estas personas que tienen, o sea, que pasan de los 40 o 35, lo tiempo que sea, ya da igual, porque ahora vamos tan rápido que, o sea, que, que lo que yo pasé a los 40 ya lo ha pasado un chaval de 25, menos el tiempo trabajado, todo lo demás ya lo ha hecho. Exacto. Es así. Bueno, ¿qué les dirías tú a esas personas que saben que no están en su sitio y que están paralizadas por ese miedo? ¿Qué hay más allá del miedo? O sea, ¿qué? Bueno, fíjate, yo creo que lo primero que hemos de ser conscientes es de que cada uno va a encontrar su momento, ¿no? Algo que yo he visto en mi carrera es que tú no puedes emperrarte en que los demás crezcan a tu velocidad. Cada uno crece a la velocidad que le está permitido por sí mismo. Claro, cuando tú gestionas un equipo, una organización, y lo que haces es querer cambiar la cultura, esto no puede ser todos a la vez, ¿no? Sino que cada uno pondrá su velocidad y su comprensión. Y algunos tardarán años tal vez en hacerlo y otros no lo harán nunca. Entonces, ¿qué les diría? Lo primero que les diría es cómo reconocemos que no estamos en nuestro sitio. Yo creo que hoy es más fácil que nunca, ¿no? En un entorno como el que vivimos, tan agresivo, tan cambiante, tan demandante, ¿no? No hay agendas, no hay tiempo para nada. Hay algo que yo estoy viendo a mi alrededor, es el estrés, ¿no? El estrés de las personas. La semana pasada, en una reunión con un cliente, nos cayó una bronca gratuita, fuera de lugar, ¿no? Yo lo miraba con compasión porque pensaba, jo, esta mujer, ¿no? Qué estresada, sí, es así, David, qué estresada tiene que estar, porque sin pincharlo ni cortarlo, simplemente con las ganas de ayudarle en ese proceso que está teniendo con nuestros productos, nos ha soltado aquí una bronca que casi nos pega, ¿no? Y después de que lo sacase todo, ella misma se dio cuenta de lo que acababa de hacer y cómo acababa de actuar, y entonces se empezó a excusar, ¿no? A contarnos, ¿no? A disculparse. Entonces, eso es un gran síntoma. Cuando esto te sucede, es que hay algo que en tu vida, o en mi vida, o en nuestro alrededor no funciona. Pero parece que nos hemos acostumbrado al dolor, ¿eh? El ser humano, si algo tenemos, es resistencia más allá de lo que nosotros creemos al dolor. Y el dolor no tiene por qué ser físico, a veces es emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos metemos en unas dinámicas de hacer, acelerarnos, que no nos permite parar, reflexionar, darnos cuenta, mirar más allá de donde estamos para ver si este es el sitio donde me toca o no. Entonces, primer elemento importantísimo, preguntarnos, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Estoy a gusto? ¿Es el mejor sitio para trabajar? ¿Querría trabajar aquí durante toda mi vida? Porque si la respuesta es sí, es que este es su sitio. Si es que no, depende del nivel de no. Hay un no suave y hay un no claro de, es que si mañana me sales un trabajo, ahí tienes ya una alarma clara de que algo has de cambiar, ¿no? Y ahí aparece lo que tú dices, el miedo, ¿no? Pero yo creo que cada vez tenemos que tener menos miedo, porque las cosas cambian tan rápido que esos miedos que tenemos tal vez nos alcancen antes por no hacer nada, ¿no? Y esto es algo que ya está pasando, no solo a nivel humano, sino a nivel organizacional. Aquellas empresas y aquellas personas que no son capaces de enfrentar ese miedo y empezar a hacer cosas diferentes, la probabilidad de que en un futuro próximo el cambio que vive esta humanidad, bien sea a nivel personal o organizacional, les alcance, les zarandee y los deje fuera de combate, cada año que pase va a ser más alto. Entonces, frente a eso, el miedo, pues cada vez debería ser más pequeño, porque esta vida nos está diciendo algo, y es que el cambio es lo único que tenemos que tener presente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, uno de los motivos fue ese, ¿no? Fue el decir, oye, si la incertidumbre va a seguir existiendo, si es que al final estás en una compañía, da igual, puede cualquier cambio gubernamental, cualquier pandemia, que le llaman Pandemia. pandemia, pero
que luego viene la guerra, luego le pondrán otro nombre. Son unos acontecimientos que ya no estás seguro, que lo único seguro es que vas a ir cambiando y te vas a tener que ir adaptando. En cuanto a lo que decías antes, ¿no? Pero hay un concepto súper interesante, que no sé si lo conoces, que es el futuro emergente. No sé si has oído hablar del futuro emergente. Una cosa es el futuro planificado, que es desde donde yo estoy y miro hacia el futuro y me imagino el futuro, ¿cómo me gustaría que fuese? ¿Qué planes hago? Pues mira, voy a ahorrar para comprarme un piso, para hacer un viaje, para tal, para... Estos son mis planes de lo que yo espero y me gustaría, ¿no? Y en base, empiezo a actuar en base a esos planes en muchas ocasiones. Y esto va en esta dirección. Y ahora más que nunca emerge otra cosa que se llama el futuro emergente, que es, a pesar de los planes que yo tengo, esto es el futuro que viene. Y aunque este sea mi plan, el futuro va a pasar por de... Y eso, si miramos hacia atrás, ya nos ha pasado. Nos ha pasado, por ejemplo, con el COVID, ¿no? 2 meses antes, un mes antes, cada uno tenemos nuestros planes. Y había un futuro emergente que empezó a sonar en el momento que dijeron, uy, en Italia hay un caso. ¿Y nosotros qué hicimos? Seguimos con nuestros planes de, aquí no pasa nada. Y había un futuro que emergía cada vez más grande, más amenazador, y es que no lo queríamos ver, hasta que llegó y nos barrió. Pero esto se repitió después, ¿no? Pues se repitió después, por ejemplo, con la crisis energética. Cada uno estamos consumiendo sin tener conciencia sobre lo que consumimos, empezamos a oír campanas de que, uy, la energía, la crisis y tal. Y llega un momento que eso aparece. Lo que pasa es que antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, lo que percibían hasta que sucedía, el periodo era tan largo que entonces tenías la percepción de que, tranquilo, que no pasa nada. Ahora no. Ahora cuando te das cuenta, al poco tiempo ya está aquí, ¿no? Entonces, hay tantos elementos de este futuro emergente que es lo que tú decías. ¿Qué tengo que perder? Nada. Porque ahora hay un futuro emergente que no estoy viendo o que aún no empiezo a percibir, que vendrá y o estoy preparado y no sé para qué, o me va a barrer. Por tanto, mejor estar preparado, ¿no? Hacer cosas. Perfecto, mira, el término del futuro emergente, o sea, cuando lo has explicado sí que lo entiendo perfectísimamente, pero sí que me viene una de mis frases bueno, la llevo casi, no tatuada, pero casi, que la he aprendido hace relativamente poco, ¿no? Que es eso, que la felicidad consiste en alinear tus planes con los planes que la vida tiene para ti. Cuando entiendes eso, ya no hay choque. O sea, ¿por qué? Porque como no esperas, o sea, tú haces lo que tienes que hacer. Pero qué difícil es, David. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo he pasado por un proceso de cáncer, ¿no? Entonces, igual que lo he pasado yo, hoy se estarán diagnosticando no sé cuántos cánceres. Ninguno de ellos se lo estaba esperando, porque nadie lo quería. En mi caso, como en muchos otros, ni siquiera había molestias, ¿no? Sino que un día haces unas pruebas, sale algo que no parece que puede haber algo ahí, empiezas a indagar y un día te aparecen con usted tiene un cáncer, ¿no? Claro, esto está ahí, aunque no lo queramos ver. Entonces, el punto de aceptar eso y ser feliz con lo que nos ha tocado es muy complejo, porque ahí emerge el miedo, emerge las preguntas sobre qué será de mí, perderé mi trabajo, me van a despedir, o sea, voy a quedar bien o no. Claro, todo esto, si no te has trabajado antes, lo gestionas muy mal, ¿no? Nosotros en InfoJobs en el año 2010, claro, yo aprendí a meditar en el año 2005. Entre las múltiples disciplinas hice meditación y hice mindfulness. Y en el año 2010, cuando me nombran director general, yo una de las cosas que hago como tal es abrir una sala donde ofrecíamos en horario laboral clases de mindfulness, de meditación, técnicas de relajación y autoconocimiento, gratuitas para los empleados en unas franjas horarias donde tú podías ir. Para mí uno de los grandes regalos fue cuando una de las chicas que venía a las clases de meditación, se llamaba Sandra, ¿no? Tuvo un hijo a cabo de un tiempo y me dijo, recién parida, ¿no? Me dijo, no sabes lo bien que me ha ido las clases de meditación y técnicas de respiración que aprendí, porque ahora con el parto me ayudaba a estar calmada y todo ha ido rodado, ¿no? Entonces, qué bonito que alguien te pueda decir esto, ¿no? Como una herramienta que se pone a disposición de las personas, termina
transformando y facilitando tu propia vida personal, ¿no? Hombre, está claro, yo no me refiero, no tienes por, o sea, es difícil, ¿no? Ser feliz cuando tienes una noticia de esa, pero me refiero que la noticia está, o sea, y Exacto. existe. Y no la Cuanto puedes antes cambiar. lo aceptes, antes, o sea, antes empezarás a ponerle remedio, está claro. Por eso antes te decía, ¿no? Que en esta locura que vivimos, porque entiendo que vivimos una locura, creo que las nuevas generaciones, bueno, lo van a llevar de otra manera, pero lo van a llevar porque no les va a quedar más remedio. Al final vamos abocados a esto, es mi percepción, Como ¿no? todos. Si uno se saliera de sí mismo y se viera y se fuese siguiendo con una cámara de esa durante un mes, si la emoción llegaría a la conclusión, madre mía, ¿cómo estoy? O sea, pero eso es aplicable a muchísima gente. Que dice, ¿dónde vas con tanta prisa? ¿Dónde vas? O sea, ¿dónde vas? O sea, Mira, una de las cosas que yo hago es, soy mentor de directores generales y puestos de dirección, ¿no? Y antes de Navidad, en las últimas sesiones, antes de afrontar ya los días de vacaciones, estuve con varios directores generales y 3 de ellos textualmente me dijeron, me estoy replanteando cambiar mi vida de arriba abajo porque ya no puedo más, ¿no? Eh, entonces, claro, frente a eso, ¿qué haces, no? Porque me decían, ¿y qué hago, Jaume? ¿Qué me aconsejas? Bueno, consejo, yo no puedo aconsejarte, yo puedo ayudarte a que reflexiones, ¿no? Pero no puedo darte consejos sobre eso, porque es tu vida, ¿no? Eh, lo que te invito es, uno, a que te cojas unas vacaciones como Dios manda. ¿Cuánto tiempo hace? Uy, es que en verano he cogido muy pocos días. Todos coincidían en que habían cogido muy pocos días porque tenía mucha carga. Claro, ese descanso que no te has dado, que no te has permitido, en algún momento aflora y te lleva a donde estás ahora. Por tanto, lo primero, cógete unos días con tu familia, contigo, lo que te apetezca. Aléjate un poco de la realidad a la que te estás enfrentando y analízalo fríamente. Porque salir de aquí, irte a otro lugar, hoy no conozco ningún sector, ningún cargo, ningún puesto que digas, uy, esto es súper relajante. No, te va a pasar lo mismo. Estás huyendo de algo, del fuego, y vas a caer en las brasas. Entonces, relájate, mírate, tranquilízate y desde ahí mira la perspectiva y a ver. eso me lo puedes enviar a mí porque es a lo que me dedico yo. A ayudar sí, en ese proceso a directivos que sienten que han tocado techo en la organización o sienten que dicen, wow, como siga. Bueno, pues a recuperar la ilusión y a empezar como una vida nueva, ¿no? Dentro de cómo es esa persona y gran parte de lo que toco es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento es... Y luego hacemos el proceso y al final decides, oye, ¿qué haces? ¿Sigues y lo dejas? ¿Sigues o lo dejas, no? No, me voy a otro sitio ya, te vas a otro sitio, pero como no hayas cambiado, o sea... Te va a pasar lo mismo. ¿Eh? Una semilla que vuela de un árbol para ser libre, cuando caiga volverá a ser el mismo árbol, ¿no? Entonces, tienes que transformarte previamente tú, ¿no? Para huir de tus demonios. Totalmente. En tu libro hay muchas cosas chulas, aparte que me gusta porque es sencillo de leer, aparte que lo que estás diciendo hay mucha gente que da su testimonio con su nombre, con su apellido, CEOs de empresas importantes, que corroboran eso que tú estás diciendo, no es que lo digas tú y queda ahí, bueno, claro, todo el mundo habla bien de sí mismo, ¿no? O sea, hay testimonios, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, ya te digo, entre otras, que es un apartado, no sé dónde está, pero dice, el héroe eres tú. Sí, sí, sí. Eh, ese apartado se escribió justamente por lo que hablamos al principio, ¿no? Muchas veces buscamos héroes fuera, ¿no? Y los héroes muchas veces vienen no tanto en forma de héroes, sino vienen en forma de, bueno, a veces sí, ¿no? Un trabajo nuevo, una pareja nueva, un lugar nuevo para vivir, ¿no? Estos son héroes externos donde creemos que una vez lo tengamos, todo va a cambiar, ¿no? Y esto es el cuento de no acabar nunca. Eh, a veces aparecen como excusas, ¿no? Es que yo no me pasa esto porque el entorno no me deja, porque mi jefe no sé qué, porque tal, ¿no? Porque mi mujer, porque... Entonces, el héroe es uno mismo, es lo que decía, yo te decía al principio, si algo puedo hacer yo, es cambiarme a mí mismo, ¿no? Y ese es el trabajo de autoconocimiento y autogestionarse, ¿no?
Yo a todos los programas que he hecho para mandos medios o personas que van a pasar de mando medio a ser directivos, hacemos un trabajo de aprender a gestionarte a ti. Porque si no vas a gestionarte tú, ¿cómo vas a pasar de un equipo de 5 personas a un área de 40 o 50 o 200 personas? Lo único que vas a conseguir es un salario más alto, una chapita de tú eres el jefe, pero el estrés que vas a sufrir te va a pasar una factura enorme. Entonces tienes que empezar contigo mismo, ¿no? Entonces, ese capítulo de El héroe eres tú se refiere a que eres tú mismo, con cómo te tratas, cómo te hablas, cómo te gestionas, el que va a ser capaz de transformar el entorno, ¿no? Me hace mucha gracia cuando en Navidad, pues ves amigos que hace tiempo que no ves, etcétera, ¿no? Y estas Navidades vi a un amigo y me decía, estoy cansado de donde trabajo, ¿no? Y solo me hablaba pestes del lugar de trabajo. Ostras. Porque esto, ¿no? Porque fíjate, antes estaba muy bien, pero ahora es insoportable, mi jefe, cada vez es más exigente todo, tal, no nos dejan respirar. Entonces yo le digo, Javier, pero ¿y por qué no te vas? Entonces me dice, hombre, es que claro, está al lado de casa, ¿no? Uno me decía, está al lado de casa, en 5 minutos estoy en la oficina, ¿cómo voy a conseguir un trabajo así? Y el otro, es que claro, con lo que gano aquí, tengo un salario muy bueno, si salgo de aquí, seguramente no lo tendré. Por tanto, ya no había tantas cosas malas. Había muchas malas, pero también había buenas. Y al final, la decisión es tuya. Si quieres centrarte en el sufrimiento o quieres centrarte en las ventajas. Es cierto que cada vez hay más presión, es cierto que las cosas no son como antes. Todo eso es cierto, pero también es cierto que gano un salario extraordinario que no voy a ganar nunca más. Estoy a 5 metros de mi casa. La empresa me permite salir a una hora determinada para ir a estar con mis hijos o para ir a jugar a fútbol. Pues al final, las decisiones es un balance entre lo positivo y lo negativo. Lo que pasa es que el ser humano tendemos más a contar lo negativo y nos reservamos lo positivo. Cuéntamelo todo, amigo. Y ahí decide tú. ¿Qué quieres? ¿Quieres renunciar a lo bueno para encontrar algo mejor? A pesar de que ganarás en la parte mala, porque buscarás, igual también pierdes algo en la parte buena. Esa es tu decisión. Por tanto, el héroe de tu vida eres tú y solo tú. Totalmente. Acabo de escribir, nada, un post, yo escribo cada día, precisamente el camino del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? De las Mm. 12 estaciones. Y lo he llevado referido, bueno, pues a esa persona que está en el sitio que no quiere estar, siente la llamada y que está muy chulo. Y al final es eso, ¿no? El héroe eres tú. A mí me decía, ¿no? Cuando escribí el libro, hombre, pues me gustaría escribir. Y pues cualquier persona que tenga 50 años tiene una historia que contar Sí. con cosas muy buenas y cosas probablemente muy malas. ¿Qué pasa? Que no nos lo creemos, que pensamos que jolín, pues que el que escribe un libro o el que hace es de una pasta especial. O sea, a veces creo que tenemos más miedo al éxito que al fracaso, ¿no? Y luego también existe otra cosa, esto de que nadie es profeta en su tierra. Y eso es cierto. Y eso, claro, cuesta si tú no tienes un entorno que te dé ese empujón a decir, oye, tira para afuera, si es que si realmente lo haces bien y eso que a ti te sale de una manera natural, no veas que es complicado para el resto de la Sí. humanidad, ¿no? Es muy complejo. Por eso es tan importante el adquirir habilidades, el formarte constantemente, el dedicar un tiempo a uno mismo, ¿no? El aprender con tus amigos. Yo siempre he defendido que un sitio para trabajar es un lugar para ganar tu dinero. Yo creo que no conozco a nadie que trabaje solo porque le guste, ¿no? Sino que tiene que tener un equilibrio, ¿no? Entonces me tiene que gustar lo que hago y me tiene que recompensar, ¿no? De alguna forma. Pero el puesto de trabajo es un lugar excepcional para conocer personas únicas con las que compartir, con las que aprender, a las que enseñar también, porque todos tenemos cosas para enseñar a los demás. Pero esta faceta en el mundo empresarial, pues muchas veces no aparece o no nos la dejan ver. O más que no nos la dejan ver, nos la tapan para que no seamos capaces de verlo, ¿no? Pero está ahí, o sea, está ahí, uno tiene que ser consciente de eso. Yo no puedo, o sea, yo no me escucharás quejas de mi etapa anterior porque sería injusto. Yo me lo pasé muy bien. Obviamente en 30 años tienes desavenencia, pues con Claro. es normal,
pero lo que tú dices, ¿no? Si pones las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ganan las buenas. También es en lo que tú pongas el foco, ¿no? Yo lo pongo ahí, siempre he sido una persona optimista y no me puedo quejar de la vida, precisamente por eso, ¿no? Porque, oye, veo todo lo bueno. Y en los Es cambios hay mucho. riesgo, David. Mira, yo toda mi vida, mi carrera profesional la hice en el entorno del mundo tecnológico. Y tuve la suerte de ser uno de los primeros en entrar en ese mundo tecnológico vendiendo como vendedor. Tuve la suerte también de tener éxito allí y vender mucho y ser reconocido. Y tuve la suerte también de poder crecer en una compañía que me permitió liderar un equipo y varias oficinas, ¿no? Hasta que llega un momento en que me voy a esta multinacional que te contaba antes, a KPN Quest, y cuando esta multinacional cierra, porque fue una multinacional que duró 3 años apenas, el proyecto, la tecnología avanzó tan rápido que el proyecto que ellos tenían se quedó obsoleto. Y se quedan, pero en 3 años, fue brutal eso. Total que al terminar con eso yo tenía 2 opciones. Una, volver al mundo del que venía, ¿no? Las empresas en las que había trabajado me estaban esperando, me ofrecían salarios astronómicos porque me conocían, sabían de mí. Y a mí no me apetecía. Aunque era el camino fácil, la pastilla fácil, era el camino fácil. No me apetecía, sino que me apetecía hacer un cambio. Y ahí es donde surge, mágicamente, buscando, evidentemente, surge la posibilidad de, oye, en InfoJobs están buscando un director comercial. Pero claro, InfoJobs es una empresa muy pequeña. Es un sector en el año 2002 donde Internet está muy devaluado, ¿no? Las grandes inversiones se han volatilizado y hay una huida del capital de Internet hacia otros mercados, ¿no? Entonces es un sector como condenado en ese instante, ¿no? Porque la gente ya no cree en Internet. Y además el salario que me ofrecen es una tercera parte del que yo podría cobrar en otro lugar. Y yo decido apostar por ese camino, ¿no? Y arriesgarme. A veces sale bien, otras sale mal. Yo tengo la suerte de que cuando me he arriesgado, normalmente mi evaluación siempre ha sido positiva. ¿Qué sucede? Que hay una renuncia. Había una renuncia de prestigio, de cargo, de dinero, de facilidad, pero también había una oportunidad de aprender cosas nuevas, de cambiar, de seguir desarrollándome. Claro, 5 años más tarde, cuando InfoJobs ya se convierte en una marca súper reconocida, algunos amigos me decían, jo, Jaume, qué suerte has tenido, ¿no? Claro, y yo les decía, ya, qué suerte, pero ya no os acordáis de las renuncias que tuve que tomar y los riesgos, y podía haber salido mal, pero he tenido suerte y me ha salido bien, ¿no? Pero es que en ese momento vosotros mismos me decíais, ¿pero qué haces volviendo allí? Vuélvete con nosotros. Y sin embargo ahora me dices, jo, qué suerte has tenido. No, no, amigos, el héroe eres tú. Tú tomas tus decisiones y hay decisiones que duelen, hay decisiones que no tocan, ¿no? Pero si has llegado hasta allí, es porque la vida te lo ha traído. ¿Por qué me lo ha traído? Cuando yo me diagnostican un día cáncer, mi primera pregunta es, ¿para qué me lo han traído? No por qué. O sea, te pregunta, ¿por qué tengo yo un cáncer? No, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Y mi lectura de eso fue para que puedas primero parar, para que en ese tiempo de parada puedas reconectar contigo y con tu familia y con tus amigos, y para que puedas en ese proceso reflexionar. Y para mí eso fue un para qué, que si no hubiese venido un cáncer yo no lo hubiese hecho todo eso. Bueno, entonces, fíjate lo importante que es qué pregunta te haces a ti mismo, ¿no? Porque en función de la pregunta, cogerás un camino u otro. En cuanto a eso de la suerte, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Que yo tengo el concepto de la suerte, que es donde el punto de convergencia, esto no es mío, ¿no? Pero punto de convergencia entre el conocimiento y la oportunidad. Eso está bien, pero yo le añado la voluntad, porque eso que te pasó a ti, dices, vale, hay una oportunidad, yo tengo el conocimiento, pero ¿cuánta gente tiene la voluntad de dar este paso? Vale. Entonces, si no existe la voluntad, ya pueden. Y ahí es cuando realmente está la suerte, ¿no? Cuando se juntan estos 3 factores. Y lo que tú dices, ¿no? También un tema que creo que es muy importante, el estrés, que es, bueno, donde Simon Dolan es el maestro, que al ser algo progresivo, o sea, cuando llega, es que, claro, si has tardado 3 años
en que te llegue, luego a lo mejor quieres en 15 días No, claro. volver a la situación anterior. Hay un cuento muy bonito, ¿no? Una historia, ¿no? Que lo que cuenta es si tú pones unas ranas dentro de un bote con agua, ¿no? Y poco a poco lo vas calentando, las ranas no se darán cuenta que se están cociendo, ¿no? Y esto en el fondo es lo que nos pasa a todos con el estrés. El estrés no llega un día de golpe y dices, ¡guau! Me han dado un golpe de estrés, no. El estrés emerge un día y es un poquito, y un poquito más, un poquito más. Pero el incremento es tan pequeño y tenemos tantas cosas que hacer que no le prestamos atención, no somos conscientes. Y lo que pasa es que ese umbral de estrés va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que hay un momento en que cuando te das cuenta dices, joder, qué estresado estoy. Ya, pero es que esto resulta que viene de hace 1 año, 2 años, ¿no? Y si te paras y analizas, somos capaces de entender cuándo empezó eso. Y cómo desde allí, lo sabíamos, pero no nos dábamos cuenta. Eso fue subiendo, subiendo, hasta llegar a un punto donde ya se nos hace insoportable. Entonces, todo este tiempo que hemos pasado, vamos a necesitar casi lo mismo, si no más, para volver a reducirlo. Entonces, no hay fórmulas mágicas. Fórmula mágica es detectarlo al inicio, lo que hablamos, o sea, cuando tú empiezas a conocerte y ver que, además que yo he sido muy siempre, o sea, hasta hace poco, muy de hemisferio izquierdo, ¿no? Lo que te he dicho, un tío pragmático del hacer, de la parte intelectual, mucho más que de la parte de la intuición, ¿no? Y yo siempre invito, oye, la intuición es algo que tenemos muy poco desarrollado, pero cuando la tenemos es por algo, si no, no la tendríamos. Escúchala, escúchala, porque a veces, es que además, si tiras para atrás en tu vida, seguro que le has hecho caso a la intuición o no le has hecho caso y al final te ha demostrado, pues, o esa persona no era para ti, o ese trabajo no era para ti, o aquello que te habían prometido tú. Había algo que diré, claro, no es tangible. Y si eres, ya te digo, de hemisferio izquierdo, que lo que tú dices, ¿no? Las empresas, es la gente perfecta, es el puro, el hacedor es lo que quieren, o sea, ¿no? Tú ni toca hacer. Y si te sientes ahí a gusto, no te preocupes, que ya el estrés ya te llegará, pero no te preocupes, que ya cambiaremos a otro y volveremos al ciclo. Claro, y yo mi invitación es a eso, oye, ve tranquilo, escucha lo que, o sea, escucha esa parte del hemisferio derecho, ¿no? Hay un libro fantástico que se llama Haz una pausa. Haz una pausa. Y habla sobre la importancia de parar. Estamos en medio de una vida acelerada, mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo o mundo BANI, ¿no? Da igual el acrónimo que le pongamos. Pero lo que es cierto es que cada vez vamos más acelerados, que tenemos menos tiempo, que vamos más deprisa y tenemos menos tiempo y energía para reflexionar. Y ese libro habla sobre la importancia de parar, ¿no? Y cuenta una cosa muy bonita, ¿no? Que es la vida se sostiene porque respiramos. Inspiramos y expiramos. Pero entre uno y otro, en medio, siempre hay una pausa, ¿no? Entonces, qué importante es en la vida hacer esas pausas. No hay nadie que esté inspirando todo el rato o expirando, sino inspiras, paras, expiras, paras, inspiras. Entonces, en el fondo, en el ser humano, la pausa es un elemento orgánico de nuestra vida. Por tanto, deberemos introducirlo en nuestros hábitos de trabajo, en nuestros hábitos de relación, porque sin eso estamos condenados a estresarnos y morir estresados. El libro, por cierto, este libro que has enseñado, el de Atrévete a ser tú, la felicidad en el trabajo es posible, yo lo escribí en 2015, Diseña tu futuro, en el 2015, ¿no? Y en el 2015 ya el libro ya pone sobre la mesa estudios hechos donde habla que en este siglo que estamos, va a haber una pandemia importantísima sobre el estrés. 2015 hace ahora, pues, 8 años va a hacer. Y en este libro ya se habla de la importancia de que el estrés ya estaba. Entonces, si tú miras la evolución que ha sufrido en España en concreto el consumo de analgésicos y
antiestresantes, verás que está aumentando, ¿no? Pero el libro, una de las cosas que perseguía era decirte, cuidado que ya nos están diciendo que va a haber una pandemia sobre estrés. Empieza a prepararte. Recoge y aprende, por ejemplo, sobre las emociones. Aprende a gestionar tu estrés con mindfulness. Prepara tu cuerpo para todas estas cosas, porque cada vez va a ser peor. Pero bueno, como estamos tan ocupados, pues no prestamos, no nos anticipamos ese futuro, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más el ser humano tiene que estar mirando a esos futuros emergentes, ¿no? Y es cierto que no hay una fecha concreta, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, si en el 2015 ya nos advertían de eso y ahora, hoy, ya estamos viendo que eso es una realidad, ¿no? Las tasas de absentismo laboral básicamente están dominadas por el estrés y la ansiedad. Pero esto no es nuevo, señores. Por tanto, si en ese momento hubiésemos hecho un poquito de caso, tal vez ahora las consecuencias serían diferentes. Y eso cada vez va a ser más recurrente. Por tanto, invitarme a mí mismo, no solo estar aquí y ahora, sino también empezar a ver qué puede venir y empezar a prepararme sobre lo desconocido que puede aparecer. Todo eso, afortunadamente, tengo mi mujer, está acabando para ser formadora de mindfulness con el método, con el MBSR. Yo lo tengo en casa y yo veo lo que pues, a veces charlamos, ¿no? O pone vídeos o pone cosas, claro, y lo ves y dices, bueno, estos ya van por delante no sé cuántos años, ¿no? Y, y cómo eso afecta, que parece, o sea, el que no ha entrado en ese mundo lo ve como algo esotérico, pero es que no es esotérico, es que cada vez hay más evidencia científica de lo uno y de lo otro, de lo del tema del estrés. Yo acabo de hacer, bueno, acabo no, hace un certificado en el mapa del estrés con Simon y, y 5 y te das cuenta, porque todos los procesos que he hecho, madre mía, o sea, si es que no hay nadie que no tenga signos y síntomas, o sea, es que llenan todas las casillas, excepto una mujer que me encontré que las tuve que felicitar, obviamente, pero todo el resto, y personas como tú, como yo, como el vecino, que dicen, no, es que esto es algo de ejecutivos que tienen... No. Es a la orden del día. Pues es el pan de cada día el estrés, ¿no? Tenemos demasiados impactos audiovisuales, tenemos agendas demasiado largas, estamos demasiado desconectados de la naturaleza, no nos dedicamos tiempo para nosotros. Y cuando hablo de nosotros no me refiero a sentarme delante de un sillón a ver una película, ¿no? O una serie de Netflix. Me refiero a tiempo para conocernos, para reflexionar, para pasear, para estar solo, para estar con amigos, para hacer deporte. Estos elementos cada vez se van como dejando para el último de la fila, ¿no? Yo eso le he dado un cambio a mi vida. O sea, mi vida ahora empieza por ahí. Empieza por ahí. Luego, pues, ganaré más, ganaré menos. Hombre, no me da igual, ¿no? Obviamente. Pero que mi beneficio para mí, para mi salud y para mi cuerpo, eso es lo que marca mi agenda. ¿Por qué? Porque es que lo entiendo así y porque, bueno, pues también he tenido mis cosas y mis problemas y ahora, pues, oye, yo empiezo por la agenda para David. Luego viene mi familia y luego ya viene el resto del mundo que tiene, o sea, que no te lo acaba, no te lo acaba. Sí. Y entre ese resto del mundo está el trabajo. Está el trabajo que es muy importante, pero digamos que es lo más importante de lo menos importante, para hacer ahí un símil que se entienda. ¿Y eso quiere decir que te lo tomas a broma? No, yo soy una persona súper comprometida, disciplinada, bueno, quien me conoce lo sabe, pero ya está, llega ahí, a partir de ahí hay otras cosas, hay otras cosas. Y es en el momento que eso lo integras, tu vida cambia, tu vida cambia. Señor. O sea, sí, señor. Dejas de tener miedo a lo que pueda suceder en el trabajo. Perfecto, bueno. Bueno, Jaume, pues nada, pues mil gracias por este rato de compañía, de aprendizaje y gracias a todos los que habéis estado ahí y que nos habéis visto. Esto queda colgado en LinkedIn. Lo irá viendo más gente porque yo he empezado, o sea, me he lanzado, programé primero hacerlo en LinkedIn y luego aprendí cómo se hacía. Es un poco mi forma de hacer. Y nada, y si tienes algo más que comentar, perfecto, y si no, pues lo dejamos aquí y ya está. Yo agradecido a ti
por invitarme a compartir a todos los que habéis estado, a todos los que lo vais a ver. Y sobre todo invitaros a descubrir un poquito más de vosotros, ¿no? A dar un pasito. Que a todos los que hemos pasado por ahí nos da mucho miedo al principio, pero es como todo, ¿no? Cuando tienes un gran problema, una gran dificultad y eres capaz de ponerlo encima de una mesa, eso es muy difícil, pero también te sientes muy ligero. Y ahí está la verdadera valentía, ¿no? El poder afrontar esto. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. A ti, Jaume. En las redes. Espero que poder vernos en persona la semana que viene en A el ver si vemos acontecimiento de San. el 23, nos vemos. ¿Vale? Venga, muchas Gracias. gracias.